El Departamento de Medicina Interna y su programa de Educación Médica Continua tienen el gusto de invitarle a la charla sobre infecciones del tracto urinario y bacteriuria sintomática, tema impartido por la doctora Miriam Powotz, infectóloga de esta unidad. Esta charla se llevará a cabo el próximo jueves 3 de marzo, a las 18 horas, en la plataforma Zoom. Le esperamos. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la charla, con los que estén ahorita conectados. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. El tema de hoy es infección del tracto urinario. Es algo que miramos todos los días en el hospital, mujeres, hombres, y nuestra población son los adultos. Entonces, sabemos que la mayoría de adultos tienen factores de riesgo. Muchos pacientes que ingresan al hospital no es porque tengan una infección urinaria simple, sino la mayoría va a ser complicada. ¿Y qué pasa con estos pacientes que no tienen una infección de tracto urinaria complicada? Pues podríamos darle egreso para tratamiento a casa. Entonces, ya les voy a mostrar todo el tema empezando ahorita. Y pues vamos a ir avanzando con esto. Listo. En la primera diapositiva hablamos de algo interesante y es que la anatomía de una mujer y un hombre son diferentes y eso va a ser vulnerable principalmente a las mujeres de adquirir infección. Entonces sabemos que en las mujeres hay una uretra corta y por lo tanto esto es un riesgo para que las mujeres adquieran infección del tracto urinario de una manera más frecuente y que muchas veces sí van a necesitar ellas tratamiento. Sí se pueden presentar en el hospital cuando nosotros invadimos a las pacientes utilizando catéteres para utilizarlos con fines de recuperar también la hemodinamia de estas pacientes. Si es útil, pues la vamos a tener que utilizar, pero sabemos que esta nos va a provocar un riesgo. Entonces, podemos tomar en consideración que si una paciente va a hacer uso de un catéter vesical, deberíamos también de contar los días del uso de ese mismo para valorar si esta paciente va a seguir utilizando ese catéter o cambiarlo, y si ya no lo va a seguir usando, pues lo retiramos lo más pronto posible. En esta publicación hablan y vean de qué año es del 2001, que 1/3 de la población, principalmente mujeres, va a experimentar una infección del tracto urinario en toda su vida. ¿Cómo vamos a elegir el tratamiento de las pacientes? Sí hay un gol estándar que nos va a hacer que nosotros elijamos la terapia de acuerdo a diferentes variables. Tenemos que tomar en cuenta la edad de la paciente, los factores de riesgo de la paciente, gol estándar, cultivo. El cultivo que obtengamos de una orina va a ser quien determine qué tratamiento antibiótico le vamos a dejar a la paciente. Entonces, el tratamiento principalmente está basado en eso, ¿verdad? En la necesidad de sí contar con estudios para que nosotros podamos dar la mejor opción terapéutica para el paciente. Seguimos viendo en todas las publicaciones que no ha cambiado el microorganismo causante de la infección urinaria. Número 1, tanto en pacientes que tienen una infección del tracto urinario complicada como no complicada, la E. coli es la que se va a presentar mayormente. Posteriormente, si hablamos de una infección del tracto urinario
complicada, van a empezar a presentarse otras bacterias que son un poquito más agresivas y estas incluso van a ser productoras de beta-lactamasas de espectro extendido o incluso carbapenemasas. Entonces, son estos dos que les menciono acá. Los factores de virulencia también van a hacer que estas en sí no todas respondan bien al antibiótico que nosotros damos si lo empezamos primero, como siempre en todos los pacientes, de manera empírica. Tenemos en nuestro organismo diferentes tipos de defensa, incluso nuestra propia inmunología nos va a ayudar a evitar que esta infección en sí se presente en nosotros o esta misma pueda resolver de una manera fácil, solo con el hecho de utilizar o ingerir líquidos. Si hay evidencia de que un 55% de cistitis resuelve solo con el hecho de que yo aumente la ingesta de agua. En el caso de cistitis, no complicada, ¿verdad? Y medicamentos. Hay medicamentos que me van a hacer propensa a adquirir de una manera más fácil infecciones del tracto urinario. ¿Cuáles son esas? Esteroides es un ejemplo que nos puede hacer que los pacientes presenten infección urinaria de una manera más frecuente. Desde el 2001 hablan de terapias cortas. Entonces, las terapias cortas no son la novedad de ahora, solo que pues ahora hacemos más énfasis en eso o recordamos más eso con el fin de evitar la resistencia. Ya sabemos y hay muchas publicaciones que hablan sobre la resistencia antibiótica que definitivamente está siendo muy, muy, muy severa en todo el mundo. Muy bien. Y la recurrencia, pues ya más adelante les voy a hablar de cómo vamos a tratar la recurrencia. En esta otra publicación que ya es del 2009, hablan de cómo deberíamos entonces tratar la cistitis en las pacientes que tienen una infección, pero que no es complicada. Pues bien, sí podemos elegir opciones terapéuticas para las pacientes de manera ambulatoria y también en el hospital, tomando en cuenta como principalmente vamos a trabajar en el hospital, sabemos ya dijimos que muchas pacientes tienen factores de riesgo y es por eso que se van a ingresar para tratamiento. En el caso que no lo ameriten, pues sí se les puede dar también tratamiento ambulatorio. Hablan de los riesgos de las pacientes, dividiéndolas en dos grupos principalmente, las premenopáusicas, que son las mujeres que pues sí es cierto que van a tener episodios de cistitis, pero no se van a comparar con las posmenopáusicas, porque estas tienen riesgos aumentados y también otras complicaciones que pueden hacer que no las abordemos de la misma manera. En las premenopáusicas tenemos que recordar que si tienen actividad sexual y esta es frecuente o reciente, definitivamente ese es uno de los riesgos que puede hacer que una persona tenga infección urinaria y que se presente esta repetición. Uso de espermicidas, agentes espermicidas pueden ayudar, pero también utilizándolo de manera frecuente también pueden complicar y hacer que una cistitis no la tratemos con antibióticos simples, sino que aumentemos el espectro de estos. Hacían la recomendación acá de esta publicación que para tratamiento empírico de las pacientes que tienen cistitis no complicada, se ha visto que el uso de fosfomicina es una de las buenas opciones para elegirla como terapia que se puede dar una única dosis
y pues la paciente puede ingresar a su casa y pues ya solo dar amplio plan educacional para continuar con todas las medidas preventivas que le van a hacer que se repita esa infección urinaria. Nitrofurantoína es otro de los medicamentos que ha mostrado en muchos estudios que es muy efectiva cuando se utiliza en esta dosis y vean el tiempo. Más o menos pueden ser 3 a 4 días o se podría prolongar de 5 a 7 días de acuerdo a qué otros riesgos se vieron en la paciente. Y aquí mencionan un medicamento que pues no tenemos aquí, pero pirmesilina es uno de los medicamentos que se ha utilizado mucho porque tiene espectro principalmente para gram negativos, E. coli sensible y otras enterobacterias, además de la E. coli. No es activa contra gram positivos y el beneficio de esta es que es un antibiótico bactericida y bacteriostático, entonces es muy bueno, pero pues aquí no lo tenemos. Por último mencionan las otras opciones que serían opciones para pacientes que tienen factores de riesgo, otros factores de riesgo, y que sí podemos utilizar quinolona, sí, pero recordemos que son nuestras últimas opciones terapéuticas y que si observan ustedes la cantidad de días y la dosis que le voy a dar es muy poca, ¿verdad? Perdón, es que aquí las diapositivas no pasan. Muy bien. Y aquí también hace ver, entonces, si a la cistitis puedo manejarla con los antibióticos ya mencionados, ¿cómo manejaría la pielonefritis de pacientes que no son complicados también? Principalmente aquí sí eligen como una de las opciones para tratar ambulatoriamente a las pacientes quinolona. ¿Por qué? Porque sabemos que las quinolonas tienen un mecanismo de acción a nivel de las ADN girasa y topoisomerasa. Provocan diferentes cambios que principalmente su efecto es bactericida. Por lo tanto, el hecho de utilizar quinolonas en el caso de las pielonefritis es porque sabemos que es una infección de vías altas. Pero vean ustedes acá la dosis también que puede ser esta de 500 a 750. La duración de esta puede ser 7 a 10 días, siempre y cuando nosotros confirmemos y veamos que no es complicada, ¿verdad? Que no va a requerir tratamiento hospitalario porque tiene factores de riesgo, comorbilidades u otras cosas. ¿Qué otras opciones podríamos elegir para estas pacientes? Mencionan aquí ceftibuteno, que son otras opciones, pero pues no tenemos estos tratamientos acá. Trimetoprim sulfa, hacen mucha mención a este antibiótico, sin embargo, deberíamos de conocer la susceptibilidad del microorganismo antes de elegir este tipo de tratamiento. Por lo tanto, podemos decir que empíricamente no lo podríamos dar porque corremos el riesgo de que esta paciente se complique y regrese al hospital muy mal, ¿verdad? Entonces, principalmente estas dos opciones, trimetoprim y amoxiclavulonato, las vamos a usar cuando sepamos qué microorganismo está causando la infección y si es sensible a esta. Y vean el tiempo. 10 a 14 días principalmente debería utilizarse este tipo de medicamentos. Si ustedes observan acá, hasta acá de último están las cefalosporinas de tercera generación. En casos de que los pacientes sean ingresados, sí podemos utilizar cefalosporinas
cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, de manera ambulatoria, esta terapia no es útil. La vida media y el tiempo que tiene esta para ser funcional cuando la usamos de manera ambulatoria no es efectiva. Entonces, cefalosporinas de tercera generación no deberíamos de elegir para pielonefritis no complicada, porque sabemos que estas pacientes se van a complicar. ¿Qué sucede entonces con las pacientes que no solo tienen una infección del tracto urinario al año, sino tienen más? Presentan más de 3 urocultivos positivos en el año o 2 infecciones del tracto urinario en 6 meses. Estas pacientes definitivamente van a necesitar un tratamiento profiláctico. Entonces, el tratamiento profiláctico para infecciones del tracto urinario recurrente sí se han descrito, y principalmente una de las opciones para estas pacientes es nitrofurantoína. ¿Qué otra opción podría ser? Trimmetoprim sulfa. La dosis de cada una de estas cambia, el tiempo también, porque no es que lo vayamos a dar diario, sino que se puede dar 3 veces a la semana o semanalmente, en el caso de fosfomicina, que también es una buena opción. Y pues ya les voy a mostrar acá un estudio. Y aquí, a la par, les puse la razón de la profilaxis, ¿verdad? El beneficio. ¿Por qué es que se obtiene este beneficio? Es el sistema inmune innato el que hace que esto sea posible y logremos que al final las pacientes ya no presenten infección del tracto urinario de manera frecuente y pues ya resuelvan totalmente el problema. Entonces, si seguimos hablando de recurrencias, cistitis o uretritis, van a presentar estas pacientes. Aquí les puse los conceptos de qué definición realmente tiene cuando hablamos de recurrencia para las premenopáusicas y para las posmenopáusicas, para que no lo olvidemos, porque es seguro que muchas pacientes que hemos visto durante estos meses que estamos empezando del año ya tienen más de 3 cultivos positivos y tienen pues son premenopáusicas. Y pues de las posmenopáusicas también pueden ya tener, contando ya los meses del año 2021, 3 cultivos y con síntomas de infección del tracto urinario que se han presentado en un año o que se hayan presentado en 2 episodios en 6 meses, ¿verdad? Entonces aquí se los escribí para que no se les olvide estas definiciones que son importantes para el seguimiento de las pacientes. ¿Qué podemos hablar de cada uno de los antibióticos? Como sí es importante mencionar el beneficio que puede mostrar cada uno de estos antibióticos, aquí les resumo los efectos adversos que tiene cada uno de estos y los beneficios que van a tener también en los pacientes y los riesgos. Vean acá que la fosfomicina, la nitrofurantoína y la penicilina son medicamentos tan nobles, tan sencillos, tan buenos también para usar porque no alteran el sistema gastrointestinal, en este caso de los pacientes, se tolera bien, no hay tantos efectos adversos y el beneficio que se obtiene con ellos es muy bueno. Viendo ya el uso de otros antibióticos, como por ejemplo las aminopenicilinas, lo que nos preocupa ya de toda esta gama de antibióticos es que empiezan a inducir y generar mecanismos de resistencia
en diferentes microorganismos, principalmente las enterobacterias. Entonces, nos preocupa mucho cada vez que elegimos un antibiótico, porque lo que queremos evitar es más riesgos en las pacientes y pues, definitivamente queremos que se obtenga un buen beneficio. Beneficio de usar las aminopenicilinas es que disminuyen la actividad enterocócica. Eso, si estas son sensibles. Hay unas últimas guías que hablan específicamente del enterococo fecalis y el faecium, cómo es que estos en sí son muy agresivos y han generado una resistencia exagerada, que una de las últimas opciones de terapia para este tipo de microorganismo es la daptomicina. El problema es que no tenemos daptomicina aquí en Guatemala y es muy cara. No tenemos que esperar a que este enterococo que está en el hospital se vuelva más resistente de lo que ya se ha visto, porque sí he encontrado enterococo resistente, incluso el fecalis, que se supone que el enterococo fecalis es el más noble, pero al parecer en el hospital no, ¿verdad? Entonces, sabiendo que en el hospital ya hay resistencia a este microorganismo, tenemos que pensar en opciones terapéuticas y como dice acá, si reduce la función o la activación de producir enterococos resistentes, tenemos que utilizar una combinación. Cefalosporinas. ¿Qué pasa con las cefalosporinas? ¿Por qué me preocupa a mí cuando paso en el servicio de ver que muchos pacientes tengan una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, por ejemplo? Me preocupa mucho porque vean ustedes que empiezan a inducir y provocan la mayor producción de enterococos resistentes y además de esto son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces las cefalosporinas son tan buenas, pero si no las usamos bien, definitivamente van a hacer que se produzcan más beta-lactamasas de espectro extendido y en un futuro pues ya no vamos a tener opciones de tratamiento. ¿Qué más tenemos que ver cuando utilicemos una cefalosporina, principalmente de tercera generación? La inducción de clostridioides, así como lo mencionábamos en la clase pasada de la clindamicina, este también provoca este tipo de riesgo. ¿Qué más? Trimethoprim sulfa, uno de los medicamentos muy nobles, muy buenos. Vean ustedes que tiene un alto impacto en la flora gastrointestinal, reduce de manera pronunciada la producción de gram negativos. Esto es aplicable principalmente a pseudomonas, no en todos los casos, pero sí, y también en estenotrofomonas, que es otro microorganismo que es muy agresivo, las enterobacterias también, ¿verdad? El problema de este antibiótico es que para la E. coli no es tan útil. Entonces, no tenemos que saber bien qué antibiótico elegir al momento de tratar a los pacientes. Quinolonas. Se los puse en una diapositiva solita porque vean el impacto que genera el hecho de utilizar quinolonas cuando no lo hacemos bien. Y no solo eso, o sea, al momento de que elijamos una quinolona, pues la vamos a elegir porque sí está dirigida a la terapia, sí sé que el paciente va a mejorar por el hecho de colocarle este antibiótico que es uno de los más reservados en la actualidad. Les puedo decir que en Europa se utiliza mucho, en las guías está como una de las principales terapias y incluso la colocan en primera línea, pero ya dijimos, aquí en nuestro país, en Guatemala, en América, lamentablemente tenemos mucha
resistencia, principalmente tenemos a muchos pacientes que tienen alta incidencia y prevalencia de tuberculosis y que incluso no hemos encontrado a todos los pacientes que tienen tuberculosis. Entonces, el hecho de elegir una quinolona nos acorta las posibilidades de tratar en un futuro a estos pacientes, si es que al final pueden también tener una infección de este tipo, porque la resistencia ante estos, pues sí es un poquito más preocupante y sabemos que estas se usan como terapia de segunda línea en los pacientes que tienen TB. Entonces, vean ustedes acá, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y no solo eso. Yo le contaba a la doctora Paz que tenemos estafilococo aureus resistente a vancomicina y eso es por esto, ¿verdad? Utilizar quinolonas de una manera no apropiada. Al principios de mes veía yo que utilizaban, bueno, en el caso de cirugía, ofloxacina con clindamicina. Entonces, definitivamente eso hace que yo encuentre estafilococo resistente a vancomicina. Si ya tengo resistencia a la vancomicina, pues la terapia se está acabando como opción en estos pacientes porque ya no podría elegir vancomicina, sino otro antibiótico de mayor espectro. ¿Qué dicen estas guías que hablan de la profilaxis de la infección del tracto urinario? Este es un estudio que se hizo en el año 2004, se hizo en Croacia. Fueron 8 sociedades las que se reunieron, realizaron el estudio con el fin de conocer la resistencia que tenían en el país. Entonces, ellos pudieron evidenciar y concluyeron que la cistitis en su país se puede tratar dependiendo de la severidad de cada una de estas por un día con un tratamiento o 3 días o 7 días. La pielonefritis la pueden tratar por 10 a 14 días y si son complicadas, ellos ya concluyeron en sus guías que las quinolonas son su primera opción, luego la nitrofurantoína, y esto lo hicieron en base a el aislamiento de los diferentes microorganismos que encontraron y la resistencia de cada uno de estos. Y pues por último dejan a los betalactámicos, que pues sabemos que van a funcionar los betalactámicos en los pacientes, pero vía intravenosa. Y a los pacientes que tenían menos resistencia, pues sí, se puede usar trimmetoprim sulfa en ellos, ¿verdad? En este estudio. Hablaban también de un tema importante que también es parte del tema de hoy, infección urinaria, prostatitis. La prostatitis es algo que se presenta también, no tan frecuente en los hombres, pero sí cuando se tiene que abordar, deberíamos de elegir quinolonas en lugar de betalactámicos como una de las primeras opciones. Bacteriuria sintomática en embarazadas. Aquí cambia la conducta a diferencia de nuestra población en el 5º nivel, que son mujeres que no son embarazadas. Todas las pacientes que son embarazadas con un diagnóstico de un urocultivo positivo por E. coli, Klebsiella o el germen que se aísle, debe recibir tratamiento en bacteriuria asintomática. Eso es algo que cambia y que se evidenció en estudios que ellas sí deberían de recibir tratamiento. ¿Quiénes más? Los receptores de trasplante.
En otros estudios y publicaciones que hay de trasplante de órganos sólidos, hacen la mención, aparte que también lo hacen en este estudio, que estos pacientes sí deben recibir tratamiento cuando tienen infección de tracto urinario. ¿En qué casos ya no se podría o ya no podrían recibir terapia estos pacientes? Cuando ya superaron el mes del trasplante. Luego de que se pasó más de un mes del trasplante, ya no es útil tratar una infección urinaria porque los riesgos de este paciente cambian y el abordaje va a ser totalmente diferente en ellos. ¿Qué pasa en los pacientes que se van a someter a sala de operaciones pero tienen una orina patológica y un urocultivo que me arroja un germen? Estos pacientes van a tener que recibir terapia profiláctica con un antibiótico que se adecue al antibiograma que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, la profilaxis así la elegimos. Cuando tengan dudas, me van preguntando. Este es otro de los estudios que les traigo aquí a mención, que también es de Croacia, muy interesante porque evaluaron una cantidad considerable de pacientes que tuvo un cuadro de infección del tracto urinario en 108 consultorios en 20 ciudades, en donde vieron que las infecciones urinarias más frecuentes fueron cistitis, pielonefritis y uretritis. La cistitis se presentó más o menos en un 62%, la pielonefritis en 14%, la uretritis en 9%. ¿Qué tipo de infección urinaria tuvieron los hombres? Principalmente cistitis y pielonefritis, en una proporción también de cistitis y pielonefritis de un 14% y estas en menor porcentaje. ¿Qué patógenos se aislaron con mayor frecuencia en este estudio? Sigue predominando siempre la E. coli en un 77%, para continuar con la siguiente, que fue Enterococo fecalis en un 9% y Proteus mirabilis en un 5%. ¿Qué tratamiento recibió cada uno de estos pacientes y quiénes fueron los que, cuál fue la mayor terapia que se utilizó en estos pacientes? ¿Fue una quinolona? ¿Fue acaso un beta-lactámico? Pues aquí dice que de los medicamentos antibióticos que más se utilizaron, cefalexina fue uno de los que más se utilizó. Recuérdense que aquí estamos hablando, perdón, no miro mi pantalla. Se fue. Cistitis. Cefalexina fue uno de los medicamentos que predominó para su uso, y si era pielonefritis el tema que tenían que tratar, las quinolonas fueron uno de los antibióticos que se eligieron para los pacientes. Entonces, dejamos en claro que si hablamos de pielonefritis no complicada, sabemos que es una de las manifestaciones que se presentan más frecuentes y principalmente en el hospital. Existen diferentes estrategias de prevención que nos pueden ayudar también a reducir la cantidad que se presenta cada mes. Y cada cierto tiempo, como ahorita desconocemos, bueno, mejor digo desconozco, porque solo por el hecho de tener 3 meses en el hospital, no conozco todavía el porcentaje de resistencia que existe de cada microorganismo, y esto lo menciono por esto, porque
continuamente se tiene que evaluar la terapia que va a recibir un paciente para que no nos equivoquemos al momento de que el paciente evolucione de una buena manera y no que tengamos errores o retraso en el tratamiento por no elegir una terapia empírica adecuada. Entonces, la terapia empírica adecuada se elige cuando yo ya conozco la resistencia de mi hospital, la resistencia bacteriana que existe de la E. coli, del enterococo, del estafilococo, de todos los microorganismos que se van aislando en los cultivos que se solicitan al ingreso, ¿verdad? Es siempre importante que todos los pacientes cuenten con un urocultivo de ingreso, porque si nosotros hacemos los urocultivos ya después de que el paciente inició terapia empírica, es poco probable que obtengamos al microorganismo real y también va a ser poco probable que sea el causante de la infección por la que un paciente ingresó, porque recordemos que conforme van pasando los días en el hospital, los pacientes pueden adquirir también infecciones hospitalarias. Y esta publicación es muy interesante porque habla principalmente de los antibióticos, las quinolonas, que son muy sonadas, que son muy bonitas para elegirlas, pero tenemos que saber cómo elegirlas de la mejor manera. Entonces ellos en este estudio hablaban de que querían saber qué antibióticos colocaban los médicos en los pacientes cuando les recetaban sus medicamentos de manera ambulatoria. Esto basándose de una manera empírica. Pero, ¿qué era lo interesante de este estudio? De interesante tenía que previo a realizarlo, se le había dado educación a los médicos que atendían a este tipo de pacientes y se les hacía ver cuáles eran las terapias de primera elección para elegir en los pacientes, para luego ya empezar a ver el beneficio de estos mismos. Entonces, sabiendo eso, los médicos ven acá en esta tabla que las recetas que ellos generaron en todos estos años, del 2006 al 2018, fueron 192.065 antibióticos que prescribieron ellos, y vean las opciones que se colocaron en primer lugar. Fueron las penicilinas de espectro extendido las que tuvieron un porcentaje mayor al resto de los otros medicamentos. Esto, como les dije, conociendo ellos cómo abordar a cada paciente que se presentaba con infección del tracto urinario, sabiendo los factores de riesgo y todo lo que pues les mencioné anteriormente, y guías o evidencia que demostraban cuál era el beneficio que pues podían obtener estos mismos. Entonces así fue como ellos fueron eligiendo también los antibióticos, y en segundo lugar la nitrofurantoína se presentó en un 22%, el trimethoprim en 12%, vean las quinolonas, se eligieron menos. Es seguro que se eligieron de la mejor manera para los pacientes que tenían un cuadro de pielonefritis no complicada y prostatitis y así sucesivamente. También se mostró en este estudio que las quinolonas las utilizaban más en pacientes que tenían una edad menor a 65 años que mayor a esta, y como les decía, ustedes pueden observar en la tabla anterior que el trimethoprim sulfa
fue uno de los medicamentos últimos que se quedó, al igual que las quinolonas. Estas son las características de la población, la edad en la que fueron ingresados al estudio, las variables que tomaron en cuenta para hacer este estudio en todos estos años, y al final ver que si las personas conocen las guías, se les da una inducción para conocer qué tipo de antibióticos se deberían de elegir como las primeras opciones, y además existe un programa de vigilancia de antibióticos. Definitivamente el beneficio que se va a obtener de estos pacientes va a ser bueno. Y las guías ITSA que les coloco de último, estas son como las que más se adaptan a nuestra población, más que las europeas. Entonces acá principalmente hablan de cistitis y pielonefritis, cómo deberíamos de abordar cada una de estas. Aquí les traigo una figura que está en las guías ITSA, en donde mencionan qué enfoque deberíamos de darle a los pacientes que ingresan por cistitis a la emergencia, y que luego las vamos a clasificar y decir, esta se va a su casa, esta se va a... Esta se queda ingresada. Y la terapia, que como les decía, empíricamente si la podemos seguir al hospital para ver que tiene que ver con hablar de el urocultivo, está arriba de 100.000 unidades formadoras de colon. Paciente que tenga disuria, que tenga síntomas urinarios y que se obtengan resultados de laboratorio que apoyen ese diagnóstico, además de los factores de riesgo. Y ya les menciono acá de manera simple que la quinolona PO la podemos dar de manera ambulatoria 7 días. Si hablamos de una cistitis, 5 a 7 días. Pielonefritis, 7 días a 14 días. Si la resistencia de uropatógenos comunitarios a las fluoroquinolonas supera el 10%. Esto es lo que les decía. Debemos conocer nuestra resistencia hospitalaria de los microorganismos para saber qué deberíamos de elegir como terapia antibiótica para nuestros pacientes. Las cefalosporinas de tercera generación, dijimos que intravenoso sí funciona, vía oral no son efectivas, no se obtiene beneficio. Trimetoprim sulfa deberíamos de usarlo si el microorganismo es susceptible, principalmente. Acá solo les pongo las tablas que se pueden ver en las guías ITSA de cistitis y pielonefritis, en donde muestran la evidencia de qué terapia empírica debería elegir yo para mis pacientes por cistitis no complicada. Los pacientes que utilizaron trimetoprim, nitrofurantoína y ciprofloxacina obtuvieron un buen beneficio al utilizar este antibiótico, y estos obtuvieron una cura desde diferentes puntos de vista. Obtuvieron una cura clínica temprana con trimetoprim sulfa, obtuvieron también una cura microbiológica temprana, y esta pequeña cantidad de pacientes obtuvo una cura clínica tardía, y los efectos adversos que se van mostrando en cada una de estas, pues vean que
si vemos en este estudio, se mostró casi en la misma proporción en los tres grupos, 38, 34, 28. No mostró diferencia significativa como para decir que no podría elegir cualquiera de estas tres opciones, pero en este orden es el mejor beneficio que se puede obtener. En ese otro estudio, pues también se mostró lo mismo, ¿verdad? Efectos adversos que tuvieron los pacientes, pues vean que casi siempre se comportan de la misma manera y asimismo lo hacen ver otros estudios en donde demuestran que el trimethoprim sulfa es una buena opción como terapia para los pacientes. Como les decía, si conocemos nuestra resistencia de microorganismos en el hospital, muy bien, podemos elegir estas opciones. Si no las conocemos, pues tenemos que estudiarlas para ya considerar esta como una opción. En nuestro caso, en nuestro hospital, por lo que yo he visto, es de pensarlo. En nuestro caso, nuestras opciones a elegir como primera opción serían cefalosporinas de tercera generación y posteriormente las demás, nitrofurantoína, como no tenemos, no sabemos cómo funcionaría en el hospital, pero es seguro que como no hay la resistencia que van a obtener estas bacterias a este antibiótico va a ser casi nula. Entonces significaría que sí sería una buena opción para utilizar en nuestros pacientes, al igual que fosfomicina. Entonces, estas dos opciones sí podría yo considerarlas como terapias para los pacientes. El tiempo, como les decía, mientras más se acorte es mejor, y acá en las guías ITSA muestran los resultados de los diferentes estudios que también incluyeron el beneficio que se podía obtener solo con el hecho de utilizar nitrofurantoína y también fosfomicina, y pues ya ven ustedes acá que el beneficio de los pacientes sí es bueno. Si obtienen una cura tanto clínica como también biológica. Son pocos los que obtienen una cura tardía, pero aquí se ve que el beneficio de estos es bueno. Y para elegir tratamientos acortados en tiempo, sí deberíamos de pensar, como les dije, poco tiempo para elegir este tipo de antibióticos y obtener un buen beneficio de los pacientes cuando se elijan. Si hay métodos de prevención, si hay, hablan de, en el caso de las posmenopáusicas, la crema tópica de estradiol a nivel vaginal es uno de los métodos preventivos que se pueden utilizar en estas pacientes para reducir la infección urinaria, ¿verdad? Bacteriuria asintomática, ya dijimos que si son embarazadas lo podemos usar, y si realmente los pacientes no necesitan tratamiento, el beneficio que les vamos a dar por no tratar el germen aislado en urocultivo va a ser bueno para el paciente, porque va a reducir la incidencia de que nuevamente llegue a la emergencia con un urocultivo positivo. Sabemos que ya habíamos hablado que la actividad sexual induce riesgo de infección urinaria, entonces estas opciones pueden ser posibles para estas personas. Una dosis de nitrofurantoína que sea de 100 miligramos o trimethoprim en la dosis que acá les coloco, o cefalexina. Esto va a ser
principalmente como un método de prevención. Aquí les puse la bibliografía de estos para que ustedes puedan ir a revisar y resuelvan, o aquí mismo resuelvan sus dudas. Solo con el hecho de aumentar el aporte de líquidos, les decía yo, que se reduce también el riesgo de infección urinaria, y este otro que es cipurato de metenamina, que aumenta la acidez de la orina, puede hacer que se evite el mayor depósito o acumulación de flora bacteriana, y entonces evite una infección urinaria. Básicamente eso. No se ha demostrado que estos métodos prevengan la recurrencia de infecciones urinarias. Entonces, se deberían de hacer más estudios para validar esto. ¿Preguntas o dudas que tengan? Doctora, con una consulta. Muchas veces llegan personas o pacientes, perdón, con síntomas que hacen sospechar en una infección del tracto urinario. Entonces, solo para poder tener un manejo uniforme. Entonces, lo primero que tendría que hacerse en la emergencia sería solicitar un cultivo previo a poder dar cualquier otra terapia empírica si no entra este paciente o este paciente dentro de los grupos de riesgo que usted ya mencionó. Solo, perdón, no le entendí su pregunta, que si deberíamos de hacer urocultivo al ingreso. O sea, tengo un paciente que llega a la emergencia con síntomas sugestivos de una infección del tracto urinario. Sí. Previo a iniciar una terapia antibiótica de manera empírica, pues le tendríamos que hacer un cultivo para poder evaluarlo, digamos, en la consulta externa posteriormente, antes de iniciar tratamiento. Definitivamente todos los pacientes que ingresan con sospecha de infección del tracto urinario necesitan estudios de orina más urocultivo al ingreso, porque solo así vamos a poder dirigir la terapia. Ante el desconocimiento que tenemos de los gérmenes hospitalarios más frecuentes, que sí es cierto que la E. coli la he visto muchas veces en muchos pacientes, pero tenemos que dejarlo en evidencia, tenemos que hacer una estadística como para ya asegurar que si la E. coli predomina, pues yo entonces ya voy a pensar que esta E. coli podría ser sensible a uso de cefalosporinas de tercera generación. Entonces esa sería mi opción de tratamiento. Ahora sí, pues va a ser resistente a cefalosporinas, ya tengo que elegir carbapenemes como terapia de segunda opción. ¿Más preguntas? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Soy yo, Cristi. Solo quería, más que, Cristi. hola, solo más, o sea, pues sí, como pregunta y comentario, no sé cómo decirlo. Pero, por ejemplo, eh, tal vez como sumándome a lo de la pregunta del doctor Kenneth, pensando en qué disponibilidad tenemos en el ICS, o sea, en la emergencia, para darles tratamiento a los pacientes. Entonces, por ejemplo, supongamos la nitrofurantoína y creo que la fosfo también van solo con visto bueno de urología y creo que ginecobstetricia, si no estoy mal. El trimetro, bueno, si es hasta 60, creo que dice que va con visto bueno de infecto. Entonces, se quedan como con pocas opciones en la emergencia. Usted, sí, perdón. Para dar tratamiento ambulatorio. Sí, Entonces, ya una le de entendí. una de las opciones que hay en las guías ITSA
me recuerdo que hay un estudio que hicieron, digamos, de que se da la primera dosis de cefalosporina de tercera generación con Ceftra y que es igual, o sea, igualmente de efectivo que, digamos, que se le dé hospitalización al paciente y que se le dé 1 gramo cada 12 y en contraposición con que se le dé la primera dosis con Ceftra y 10 días con Cefixima, que igual es de tercera generación, pero es oral. Obviamente era lo que usted decía también, ¿verdad? Y que tal vez no es que haya más resistencia, sino que es el tratamiento oral es menos efectivo, o sea, de la cefalosporina de tercera generación, de los betalactámicos, es menos efectivo que darle nitrofurantoína o trimethoprim o cualquier cosa. Pero como nos quedamos sin opciones para no usar las fluoros, como que, ¿qué piensa? O sea, de esa opción, porque yo me acuerdo que hay un estudio que hicieron de eso. Sí, bueno, tendría que ver ese estudio, 10 días de cefalosporinas de tercera generación es demasiado, porque es justo lo que hace que las pacientes después aumenten la resistencia al microorganismo que se aisló en su resultado de urocultivo. Y entonces a la siguiente vamos a tener un microorganismo resistente a cefalosporinas de tercera generación. Como no tiene un buen beneficio de utilizarlas, hay mucho riesgo, la verdad. Va, y Sí, entonces, es cierto lo que me decía, ¿verdad? Que no tenemos acceso a nitrofurantoína, fosfomicina. Tal vez eso sí lo tenemos que cambiar ahí en la unidad para que tengamos disponible eso, porque con una única dosis de fosfomicina, pues ya resolvió el problema. O va, con las dosis necesarias de nitrofurantoína, el mismo tema, ¿verdad? con el mismo tema. Va, entonces ahí va mi otra como pregunta, porque hay otro estudio que también yo me recuerdo que hicieron lo mismo, pero Ajá. digamos, redujeron los días. Por ejemplo, sí le dieron, digamos, dieron un grupo de pacientes que le dieron Ceftra 1 gramo cada 12 horas por 4 días, y al otro grupo le dieron 1 gramo en su primer consulta a la emergencia y 3 días de Cefixima. Como Entonces, que se terapia vio, empírica. ajá, como terapia empírica, y que se vio que era igualmente efectivo, como Bueno, pensando, ajá, como pensando en una opción para la emergencia, por ejemplo, cuando llegan y dice el doctor Kenneth, les piden su urocultivo y les dan tratamiento ambulatorio, y que sí, regresen para ver el resultado. y pues lo hemos hecho. De que Sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho. ajá, Y el problema es que desconocemos nuestra resistencia hospitalaria y desconocemos, bueno, mucha gente que llega al hospital es seguro que ha estado hospitalizada en otras oportunidades y podemos abordar la terapia empírica cuando conocemos a nuestra población. Entonces, deberíamos de conocer a nuestra población que llega a la unidad para saber que si podemos dejarle cefalosporinas de tercera generación porque no van a inducir la resistencia de estos antibióticos, pues sí se puede, pero sabiendo que así es la resistencia de esta, que es sensible. Entonces, los estudios que se hacen, sí es cierto que muestran beneficios, pero ¿en qué país? ¿Verdad? Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí les ponía en una diapositiva, vamos a ver si se las regreso, de que se puede, sí se puede, ¿verdad? Pero tenemos que recordarnos de esto. La resistencia hospitalaria y susceptibilidad, no solo del hospital, sino conocer a nuestra población Guatemala que llega a la unidad. Eso es lo que tenemos como de tarea, que es muy grande como para resolverlo en poco tiempo, es difícil. Sí, Como doctora, le digo, sí lo hemos hecho. perdón, gracias, doctora. perdón.
la pregunta también iba enfocada a esto. Fíjese que hemos tenido varios casos siempre en la emergencia, que cuando un paciente lo hospitalizamos, pues se nos facilita un montón darle seguimiento, esperar un cultivo, pero tenemos varios pacientes, sobre todo los que consultan de los CAMIP. Paciente adulto mayor con síntomas bastante sugestivos, les pide uno urocultivo. Y luego, como son pacientes de CAMIP, yo no los puedo citar a la consulta externa de zona 6 para seguirlos viendo, porque ellos tienen otra unidad periférica. Entonces, a veces los citamos a la emergencia para que lleguen, pero ya se pierde ese paciente, ya no le damos seguimiento. Y muchas veces ese paciente pues perdemos el resultado del cultivo. A veces nos esperamos con la terapia antibiótica esperando el cultivo, pero el paciente se desapareció y luego llegó a CAMIP y en CAMIP le dan una cobertura y persiste con síntomas, nunca hacen cultivo, luego le dan otra cobertura y cuando uno revisa el historial de estos pacientes, ya han tenido 2, 3, 4 coberturas o han ido a emergencia, zona 9, emergencia, zona 6, 2 veces a su consulta externa y nunca se ha hecho el seguimiento adecuado. Ese es un grupo de pacientes de los que tenemos. El otro grupo es este grupo de pacientes que llegan con síntomas sugestivos y como muy bien decía la doctora, las opciones que nosotros tenemos a nivel de emergencia para poder dar tratamiento empírico, pues son muy, muy cortas. Hubo un tiempo que nos estaban autorizando la fosfomicina, si nos la sellaba ginecología, un ejemplo. Pero después Claro. ya no nos permitieron eso, porque nosotros hacíamos la unidosis, íbamos a hablar con algún ginecólogo, nos la firmaba, pero luego nos llamaron la atención de farmacia. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer entonces para llevar un adecuado tratamiento o prestarle un adecuado servicio al afiliado? Eh, y en base a eso iba mi pregunta anterior. Hacemos Muy bien. un cultivo, se le indica al paciente que, bueno, que tiene que reclamar ese cultivo. ¿Podría haber alguna manera de que subieran de laboratorio los cultivos al sistema para que cualquier otra unidad pueda verlos? Porque esa es una de las limitaciones que también tenemos, que suben y dice positivo para, pero no podemos ver antibiogramas en el sistema que está compartido para todos los demás, para todas las demás unidades. Ya. Cuando hablamos de pacientes que van a recibir terapia ambulatoria y le voy a dar tratamiento empírico, no tengo por qué volver a darle tratamiento cuando obtenga el resultado de urocultivo, porque ahí es donde estaría haciendo mal las cosas. Si yo pensé en que este paciente, en el contexto que me decía que ya había recibido tratamiento en CAMIP y etcétera, en otras unidades, llega nuevamente a la emergencia para terapia y que seguramente, como dice usted, hay muchos pacientes que sospechan ustedes de una infección del tracto urinario, pero que se puede resolver ambulatoriamente. Entonces, pueden elegir terapia empírica en base a también todos los riesgos que ellos le mencionen. Ahí les dejé la tablita que yo no sé si la ven, pero lástima, porque a mí me gustaría darles a todos nitrofurantoína o fosfomicina y ahí se termina el problema, o trimethoprim sulfa, que son muy buenas opciones, pero si vamos a dejar como otra opción que sí tenemos para terapia empírica en los pacientes, quinolona, pues vamos a tener que darles quinolona ante la ausencia de nitrofurantoína, de fosfomicina, en lo que se resuelve el tema de tener acceso a eso, porque la importancia de estas charlas es que al final también resolvamos ese tipo de problemas, que tengamos acceso a lo que nosotros sepamos en la evidencia que es útil
y que si lo podemos usar, pues que hagamos las cosas bien. Entonces, si no nos dejan usar el Temedopin por ahora, pues podríamos considerar liberarlo. Nitrofurantoína, pedirla. Fosfomicina, pues también permitir la autorización de esa. Y mientras, por el momento, quinolona sería nuestra opción. Es cierto y está bien que al momento de que ingrese el paciente a la emergencia, sospeche yo de infección del tracto urinario, le haga la orina, le haga el urocultivo y lo quiera ver en 2 o 3 días, pero que ya le di terapia empírica a ese paciente cuando llegó la primera vez, no tendría por qué repetirle la terapia a menos que este paciente no haya resuelto. Si no resolvió, significa que la infección del tracto urinario no es no complicada, sino que es una que necesita hospitalización. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Y esa pregunta o ese comentario va encaminado por lo que vemos frecuentemente en el área de emergencia, ¿verdad? Que por lo general ya el paciente o ha venido con múltiples terapias de extrahospitalarias fuera de la institución o ya ha tenido 2, 3 terapias previas en la institución. Muchísimas gracias, doctora. Sí, muy bien. Recordemos que no tenemos que tratar a todo aquel que ha sido tratado 3, 4, 5 veces. Hay que estudiarlo. Si es un paciente que necesita hospitalización, se tiene que estudiar, no nos asustemos por no dejarle terapia de ingreso si está estable, porque ya cuando lo abordemos con estudios de imagen y todo lo que el paciente amerite, pues vamos a concluir bien cuál sería la mejor opción de tratamiento que podemos usar con ese paciente. Ahora, si es un paciente inestable, pues ahí sí le damos con todo, ¿verdad? Recordándonos que las opciones de terapia que vamos a elegir hospitalariamente, pensando en que los pacientes van a tener más riesgo de pielonefritis y otras, principalmente eso, pues tenemos la opción de utilizar cefalosporinas intravenosas, más no orales. La toma de muestra siempre con higiene previa, sí. Incluso se da el segundo chorro de la orina para que sea un resultado de urocultivo confiable y no que se contamine por no dar bien la muestra. Pues bueno, muchas gracias por la atención. Espero que se hayan resuelto las dudas. La verdad es que mientras más aprende uno, más dudas y más se complican todas las cosas, pero la idea de dar estos temas es para resolver esas dudas y no quedarse con eso. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración con tan importante tema. La verdad de que pues, se aclararon bastantes dudas para de esta manera mejorar la forma en que iniciamos tratamiento y disminuir ese riesgo de resistencias. Entonces, muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, todos los honorables colegas. Para quienes entraron un poquito tarde, esta plática va a ser subida a YouTube en diferido mañana o más tardecito. Entonces les compartiremos el link de YouTube para que puedan volverla a escuchar.
Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, doctora Cox, por su plática y por su colaboración. Que tengan ustedes feliz noche. Feliz noche.